Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. El Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros, todos aquellos que nos ven por primera vez y a todas también la comunidad internacionalista que nosotros sabemos que están pendientes de los diferentes programas, de los diferentes conversatorios y que también están escuchando lo que dicen nuestros invitados. Vamos a dar un día más, un martes más, comienzo a este conversatorio que vamos a tener al compañero Leonel. Va a estar con nosotros, pero antes que nada vamos a presentar al compañero Marvin, que es el que va a estar con nosotros como Frente Intercontinental. Un saludo, Marvin. Pues muchas gracias, soy Marvin Izquierdo Martínez, Marvin de Cantagallo, un salvadoreño, parte de la diáspora salvadoreña del exterior, como cada quien le quiera llamar, preocupado pues por la situación de El Salvador. Gracias Daniel, gracias a nuestro invitado, pues que ahorita el compañero Daniel, lo va a presentar. Le pedimos que aprovechen el conocimiento que tiene el compañero periodista, luchador social, y hagan sus preguntas relacionadas. Estaremos tocando varios temas, ¿verdad? De la coyuntura, de lo que está más calientito, pues, en estos momentos, y hagan sus preguntas relacionadas al tema con el debido respeto. Gracias, compañero Marvin. Bueno, vamos a presentar al compañero Leonel Herrera. Leonel, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros por acá. Sabemos que todos los temas que tocamos contigo son de sumo interés, así que un saludo para los compañeros que nos ven. Adelante. Muchas gracias, estimados, por la invitación. Siempre es un gran honor estar platicando con ustedes y con toda la gente que les sigue en todos los lugares donde estén. Así que les saludo a ellos y a ellas también, a la orden para poder conversar un rato sobre lo que pasa en el país. Bueno, y lo que pasa en el mundo también es terrible, ¿verdad? Lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad? El grave peligro de desencadenar una guerra regional. Este señor Netanyahu es un temerario de primera, ¿verdad? Pareciera empeñado en provocar una guerra regional en la que podrían terminar interviniendo Estados Unidos por el lado de Israel y Rusia por el lado de Irán, ¿verdad? Es terrible con esto de lo último que conocemos del ataque de Irán a Israel, que es en reacción a todas las provocaciones de Israel, ¿verdad? Aparte de mantener el genocidio en Gaza, invadir Líbano, atacar en Siria, atacar en Yemen. Son momentos bien críticos de la humanidad, ¿verdad? Definitivamente, sí, tú tienes una gran razón allí de que acá en el Medio Oriente, bueno, ahora en estos momentos se está convirtiendo, si no lo es, un polvorín caliente que en cualquier momento se puede desatar una guerra imparable. Además de lo que tú has dicho, una de las cosas que a mí me inquietan es que la comunidad internacional, o sea, están tratando la manera de parar el genocidio que está haciendo Israel, pero me parece que no hace caso, o sea, esa hegemonía que tenía supuestamente Estados Unidos, de que también está diciendo que pare ese tipo de cosas, no lo está haciendo. Entonces, es un peligro. Se ve que Estados Unidos también como que está perdiendo esa hegemonía, aunque de una u otra forma, cuando ellos se reúnen, me imagino que a espaldas pues se está diciendo que lo va a defender, porque después del ataque que hubo ahora de Irán contra Israel, ya dio una conferencia de prensa, el de Relaciones Diplomáticas de Estados Unidos, y dijo de que definitivamente lo iba a acompañar. Pues entonces eso, como tú decías, es un peligro inminente en el cual se va a desatar
una guerra y que va a tener una consecuencia a niveles mundiales, o sea, no va a ser nomás en el Medio Oriente ni Europa, porque acordémonos, pues, está en juego lo que es allí, lo que es el petróleo y otros tipos de situaciones que yo creo, Leonel, que te vamos a invitar, porque este tema yo creo que es bien interesante, lo hemos tocado un poquito ahora y te vamos a invitar para que lo sigamos hablando de esto, ¿no? Fíjate que yo solo esta breve referencia a este tema, yo no creo tanto eso de que Netanyahu es un tipo que se le ha salido del control a Estados Unidos o que Estados Unidos ha perdido la hegemonía sobre Israel. Eh, yo por lo menos en relación al genocidio en Gaza, sí creo que Estados Unidos es el responsable. Estados Unidos podría parar a Israel dejando de enviarle armas, dejando de enviarle dinero y toda la asesoría militar, política que Estados Unidos le da a Israel, ¿verdad? Por lo menos en lo de Gaza, yo sí responsabilizo directamente a Estados Unidos por ser el principal sostén militar, financiero, político de Netanyahu. Pero bueno, sí, sería interesante conversar sobre este tema para profundizar. Definitivamente creo que sí, vamos a tocar un día de este tema y bueno, ya desde ya te digo, pues vamos a hacerlo contigo. Bueno, vamos a dar comienzo a los temas de ahora, que es la propaganda y realidad en El Salvador, análisis comunicacional de la coyuntura. Así que Marvin está un poco calladito, vamos a pedirle que haga la primera intervención, que haga la primera pregunta, Marvin, el compañero, adelante. Gracias, Daniel. Sí, fíjate, Leonel, que una de las primeras cosas que quisiéramos desenmascarar es la hipocresía en cuanto al presupuesto de este gobierno. Por un lado dice, no nos vamos a endeudar, pero acaban de aprobar un endeudamiento de 1.200 millones, no nos vamos a endeudar para gasto corriente, eso quiere decir, pero como son medias verdades, ¿verdad? Las que se dicen, el presupuesto 9.663 millones es el anteproyecto de presupuesto que presentaron para el 2025, pero sabemos que, como decimos en buen salvadoreño, eso es paja. Ahí van a haber 1.500, 2.000 millones más. Ahorita ya llevamos casi 12.000 millones en este presupuesto. Yo digo, estaba haciendo con Daniel un presupuesto, digamos, el gobierno 2009, 2015, no voy a mencionar el nombre para no generar repullido, ¿verdad? Pero aumentó en 5 años 1.000 millones de dólares el presupuesto, ¿verdad? Que fue aumentando, ¿verdad? El primero que aprobaron el 2010, ¿verdad? Con respecto al que dejó el 2015, porque el gobierno aprueba el presupuesto, por ejemplo, Sánchez Serén aprobó el presupuesto del 2019, con el que Bukele utilizó la mitad, ¿verdad? Entonces, básicamente son 1.000 millones de incremento. Yo lo veo razonable y hubo programas sociales, pero ahora préstamo de que préstamo de lo otro. Y sobre todo nos preocupa, hablando aquí con Daniel, que han congelado prácticamente el aumento, pues, ¿verdad? El escalafón que le llaman a los docentes, pues, a todo el personal de educación y de salud, una cosa que es importante. Esa es una meritocracia porque ya tenés 5 años, porque sacaste un posgrado. ¿Qué pasa con este gobierno? Pues quisiéramos iniciar, no sé si vos querés agregar algo, Daniel, iniciar con ese tema, digamos, porque lo vemos importante que personas desde la óptica tuya del periodismo y luchador social nos den sus valoraciones. Sí, bueno, quizás nomás agregar un poquito también, si nos puedes dar cómo ves la situación en que dice, teniendo médicos que son, especialistas, pues, el gobierno de Bukele ha dicho también que quiere, de una u otra forma ver de cómo traer doctores especialistas de otros países para El Salvador, pues es risible. Y aunque la Asociación de Médicos está pidiendo pues una mesa en la cual se sienten allí, ¿vea? Y que discutan la situación. Yo creo que por allí nos quedamos para mientras, Leonel, porque si no, muchas preguntas te vamos a hacer. Adelante, compañero. Mira, sobre esto último que mencionas, Daniel, estos anuncios
en Colombia y Argentina y no sé qué otro país sobre que El Salvador invita a venir a trabajar aquí a médicos y a otros profesionales, para mí es un acto de propaganda. Yo hasta no ver a los médicos colombianos y a los ingenieros argentinos que vengan por aquí, creeré que es un acto de propaganda. Lo que pasa es que hay un deterioro muy grande de la imagen internacional de Bukele. Yo escribí una columna recién en el diario Colatino que se titula, por cierto, La imagen de presidente Cool se cae a pedazos. Mi tesis es que hay una caída significativa de la imagen internacional de Bukele. Creo yo que el discurso falaz, cínico en las Naciones Unidas responde a el intento de intentar frenar la caída estrepitosa de la imagen internacional. Por eso no es casualidad que él se pusiera a decir cosas como que en el país se respeta la libertad de expresión, que se respeta la propiedad, porque son justo los temas en los que la prensa internacional ha hecho mucho eco de denuncias de abusos, de violaciones a derechos humanos. El informe de la CIDH fue retomado por medios de comunicación en todo el mundo. El caso de Alejandro Mason, la muerte sospechosa en manos del Estado, es un caso que ha trascendido internacionalmente. Los audios de Alejandro Mason con Ernesto Castro, donde planifican espiar a periodistas, espiar a opositores, donde Alejandro Mason alerta sobre corrupción en el gobierno, sobre vínculos de aliados de Bukele con el narcotráfico. Todo esto ha trascendido internacionalmente. Y últimamente la noticia de que los Bukele ahora son terratenientes, ¿verdad? Que han comprado propiedades, fincas de café, de caña de azúcar, etcétera, en más de 9 millones de dólares, y que de dónde habrán sacado el dinero. Entonces, esta ha sido noticia también. Yo la he encontrado en medios en Francia, en medios de España, en medios de Argentina, de México, de Brasil. Entonces, esta caída de la imagen internacional es la que preocupa fuertemente a Bukele. Entonces, esto de poner anuncios en otros países que dan la idea de que El Salvador está pujante, que hay empleo para profesionales de alto nivel, decirles vengan a ser parte del nuevo El Salvador es parte de esa propaganda, en mi opinión. Luego, en relación a lo del presupuesto, creo que también tiene que ver con propaganda, y también tiene que ver con una situación bien concreta, y es que Bukele está queriendo engañar al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario, en su nueva lista de condiciones para finalmente desembolsar el postergado préstamo de 1.300 millones de dólares, el fondo ha incluido bajar el nivel de endeudamiento. Las nuevas condiciones que el Fondo Monetario está poniendo son todas interesantes, fíjense. La primera que le pone es reducir el gasto. O sea que el fondo sabe perfectamente que no es un problema de ingresos, sino que de gasto, que este gobierno tiene gasto superfluo, innecesario, que hace derroche de los recursos públicos. Entonces, una condición del fondo es reducir el gasto. La segunda condición que él les pone es transparentar las compras públicas y las contrataciones públicas. O sea que el fondo también es consciente de que este gobierno tiene un serio problema de transparencia y de falta de transparencia y de corrupción. Para que le esté pidiendo transparentar las compras públicas es porque sabe que en las contrataciones, en la adjudicación de los proyectos, ¿verdad? Ahí hay enorme corrupción. La otra condicionante del Fondo Monetario también es interesante, oigan, es garantizar la liquidez de la banca local. Es decir, el fondo sabe que este gobierno ha venido obligando a los bancos a comprarle deuda de corto plazo,
los famosos letes y cetes, que son instrumentos de deuda de corto plazo, ante la falta de préstamos internacionales y ante la dificultad en la colocación de algunos bonos internacionales, el gobierno opta por deuda de corto plazo, y esa es con la banca local. Entonces le ha venido moviendo el límite de lo que los bancos pueden prestar, y incluso ha obligado a los bancos a renegociar los plazos. Deuda que era para un año, el gobierno ha obligado a los bancos a negociar plazos de 2 hasta 7 años. Significa que el gobierno está obligando a los bancos a que le presten, pero no les está pagando, no les está devolviendo. Entonces se está poniendo en peligro la liquidez de la banca nacional, ¿verdad? Y que esto, por cierto, tiene serias implicaciones para los ahorrantes, que en algún momento puede darse que su dinero no esté disponible y vayamos a tener una crisis como la de Argentina en el 2001, donde ahorita anda Bukele, ¿verdad? Con Milei, tal vez hablamos de eso más adelante. Entonces, esa es la tercera condición, ¿verdad? Y la otra condición es justamente bajar el nivel de endeudamiento. Entonces, para hacer creer al Fondo Monetario que sí van a bajar el nivel de endeudamiento, es que hace el anuncio de que va a presentar un presupuesto 2025 sin necesidad de endeudamiento, ¿verdad? Sobre esto, este abogado reconocido, José Marinero, escribió en su cuenta de Twitter, ahora ex, que esto solo podía ser de 3 maneras, dijo él. Primero, haciendo una drástica reducción del gasto público, es decir, eliminar instituciones, reducir presupuestos, quitar subsidios, quitarle a la universidad, no darle nada a las alcaldías, eso, bajar el gasto. La otra, dijo Marinero, sería incrementando significativamente los impuestos para tener más ingresos. Y la tercera, dijo Marinero, es maquillar las cifras y engañar. Entonces, yo escribí, replicándole a Marinero, escribí una columna en el diario Colatino donde le puse Bukele copia a Milei en el presupuesto 2025, y lo que yo planteé fue que ciertamente Bukele podía hacer las 3 cosas a la vez. O sea, podía reducir el gasto, ¿verdad? Quitarle a la U, a salud, a educación, eliminar subsidios, porque ese es el dinero que en la lógica de Bukele hay que quitar, no el de propaganda, no el de pago de lobistas, no el de viajes al exterior, como ahorita el de Argentina, no el de compra de helicópteros, no el de bajar los lujos, sino que ellos quitan el presupuesto de las cosas que son sensibles para la gente. Entonces, podía bajar el gasto, podía al mismo tiempo subir el IVA, ¿verdad? Y también podía maquillar las cifras. Al final, Bukele terminó haciendo algo distinto. ¿Y cuál fue? Bueno, fue aprobar el endeudamiento antes de aprobar el presupuesto, ¿verdad? Esa es la trampa, ¿verdad? Por eso es que, como ustedes dicen, acaban de incorporar 1.200 millones de fondos provenientes de bonos, ¿verdad? O sea que la trampa que han hecho es primero aprobar la deuda y después el presupuesto, para ya decir que el presupuesto no tiene deuda, ¿verdad? Entonces, yo no creo que a instancias tan serias como el Fondo Monetario Internacional vayan a engañar con ese tipo de trucos y de movidas, ¿verdad? Así que esa es la maniobra que yo creo que hay detrás de ese anuncio, ¿verdad? El tratar de hacerle ver al Fondo Monetario Internacional que van a bajar el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Vamos a ver si le dan otras señales al fondo en las otras condiciones, ¿verdad? La que se refiere a transparentar las compras públicas, la que se refiere a asegurar la liquidez de la banca local, la que se refiere a reducir el gasto, y la que siempre pone el Fondo Monetario, que es la de revisar el Bitcoin, ¿verdad? Aunque ahora aparentemente como que el fondo ha ablandado la condición, ya no habla de eliminar el Bitcoin, sino que habla como de prever y prepararse para evitar posibles afectaciones negativas con el Bitcoin, ¿verdad? Habrá que ver si hay un ablandamiento de la condición, como yo percibo,
o si es nomás un malabareo de palabras y en el fondo la condición es siempre eliminar el Bitcoin. Pero bueno, eso sobre el presupuesto, Daniel y Marvin, yo creo que ahí lo que hay es una trampa, un intento de engañar al fondo, y no pueden decir que el presupuesto no va a tener endeudamiento si antes de aprobar el presupuesto ya están aprobando endeudamiento. Mira, Pero ajá. adelante, Daniel, dale, después No, pregunto. ajá, no, solamente quería hacerle hincapié entonces en la forma en que lo están haciendo el presupuesto, que qué es lo que le espera entonces al pueblo común y corriente, o sea, más pobreza, definitivamente, bueno, menos gente que sin trabajo, más gente sin trabajo, entonces, o sea, que viene un caos para lo que es El Salvador. Mira, yo Quiero puntualizar, sinceramente, sincera, me permite, quiero adelante. puntualizar, si a los maestros algunos ganan 500, 600, les congelan el escalafón, pero tenemos ahí, pues, gracias a ciberinteligencia, nos hemos enterado que hay salarios hasta de 41,000, más que el presidente de Estados Unidos y presidentes de países con un PIB inmenso, pues, ¿verdad? Los salarios. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí estamos. Y la otra cuestión, eh, yo creo que este gobierno nos está viendo la cara de bobo en el sentido de que no nos vamos a endeudar para gasto corriente, que se entienda para pagar salario. Pero tú dime, ¿qué obra de gran envergadura este gobierno o cualquier gobierno no ha hecho? Se ha hecho con gastos propios, con fondos propios, siempre ha sido con fondos de préstamos internacionales y de hecho ya hay algunos negociados. Entonces creo que solo es una falacia, un juego de palabras, como quien dice. Tal vez el gasto corriente, como tú dices, pusieron la trampa de los 1,000 millones, 1,200 millones anticipados, pero después nos van a decir, miren, pero es que esto no es para gasto corriente, ¿verdad? Sino que esto es para infraestructura, esto es otra cosa. Entonces, no creo de que eso de que somos autofinanciables se va a realizar, pues si este gobierno no ha cumplido ni siquiera un presupuesto que ha dicho aprobamos tantos millones, siempre termina del presupuesto aprobado utilizando 1,500, 2,000 millones más. Sí, mira, yo sinceramente no he leído el proyecto de presupuesto todavía. Sí he escuchado ya algunas noticias negativas sobre que no se aplica el escalafón, que hay despido de empleados públicos. Lo que sí podría afirmar, teniendo como base los presupuestos que este gobierno ha presentado antes, es que no responden a las necesidades del país. Es decir, pensemos cuál sería un presupuesto que responda a las necesidades del país. Bueno, tendría que ser un presupuesto, bueno, además de transparente, ¿verdad? De transparente, de no ocultar partidas secretas, ni gastos reservados, ni imprevistos, ni otro tipo de términos que se inventan para crear partidas sin rendir cuentas, aparte de transparente, aparte de totalmente financiado, debería ser un presupuesto, por ejemplo, que priorice en áreas de salud, o sea, un presupuesto que incremente el rubro de salud, que incremente educación, que incremente el presupuesto de la universidad, ¿verdad? Que se creen nuevas instancias de la UE. Bukele ofreció, entre todas las promesas incumplidas de Bukele, está aquella de que ofreció crear centros de la Universidad de El Salvador en todos los departamentos. Entonces, un presupuesto que priorice en programas de vivienda popular, un presupuesto que vuelva a potenciar a las alcaldías como promotores del desarrollo local y teniendo todos los recursos disponibles para ello, un presupuesto que priorice en el saneamiento y en la protección ambiental, en la recuperación de nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Que todas las estamos perdiendo. En El Salvador más del 90% de los ríos y quebradas están contaminados. Es decir, ese sería un presupuesto que responda a las necesidades del país, ¿verdad? Entrarle en serio a proyectos de prevención de la violencia, ¿verdad? Ahora que ha habido una disminución del actuar de las pandillas, bueno, debería naturalmente ahora potenciarse los proyectos
de desarrollo en las comunidades para evitar resurgimiento de pandillas, etcétera. Ese sería un presupuesto que responda a las necesidades del país, pero los que ha presentado, ¿verdad? Bukele, presupuestos con altos recursos para propaganda, para militarización y otras cosas que no son sustantivas para el desarrollo humano integral, no han respondido a las necesidades del país, ¿verdad? Y luego sobre esto del no financiado o financiado, de no presentar deuda, es que, verás Marvin, ahí se hacen un montón de trampas. Por ejemplo, una trampa es justo lo que vos decís, ¿verdad? Algunos proyectos que van a ser financiados con préstamos específicos quedan fuera del presupuesto ordinario de la nación. Eso es hacer trampa, ¿verdad? Es sacar endeudamiento del presupuesto y ponerlo por aparte. Otra trampa ha sido también la deuda de pensiones, sacarla, ¿verdad? Para mostrar un nivel de endeudamiento menor. Entonces, otra trampa es maquillar las cifras, por ejemplo, para que no te salga con déficit, haces un cálculo sobrevaluado de los ingresos tributarios. Pones que vas a recaudar $1,000, pero al final en la práctica vas a recaudar 700, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Entonces, esas trampas siempre están en el presupuesto, ¿verdad? Y en estos gobiernos de Bukele todavía más, porque no hay ningún mecanismo de control, o sea, el presupuesto no se debate en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Lo que hacen de enviarlo a una comisión es una mera pantomima, los diputados aprueban lo que les envían, ¿verdad? No hay ninguna discusión, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa no hay ninguna posibilidad de acceso ciudadano al debate, de participación, no hay ningún tipo de consulta. Entonces, todo eso también, la manera no participativa, no transparente, no deliberada en que se aprueba el presupuesto, también le genera mayores condiciones de ser un presupuesto intransparente y de ser un presupuesto que no responde a las necesidades del país y a las expectativas de la gente. Sí, realmente lo que vemos es que la prioridad de este gobierno queda claro desde su primer mandato, que digamos era constitucional, y hoy como gobierno ilegítimo y constitucional, nunca ha sido su prioridad, pues las grandes mayorías, sacar de la pobreza, lo que tú dices, pues, ¿verdad? Realmente digamos que el plan de seguridad de alguna manera funcionó, ese pacto que hizo con los jefes de pandillas, dejo ir a los jefes y agarro a la base. Pues sí, pero si no generas las condiciones, sabemos que el problema pandilleril es un problema delincuencial, pero es un problema social también, de distribución de la riqueza, pues, y no generas condiciones desde canchas de fútbol, condiciones escuelas, nuevas escuelas y todo, oportunidades para las zonas esas que eran los focos de pandillas, el fenómeno se repite y eso ya lo vimos en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, ese fenómeno hace 80 años hicieron lo que Bukele está haciendo ahorita, pues lo hicieron hace 60, hace 40 años en ciudades, en distritos, perdón, como el Bronx, el Brooklyn de Nueva York, y el fenómeno delincuencial siempre se repite, ¿verdad? Y hay algún nivel de inversión, no digamos en nuestro país. Y la pregunta es, ¿por qué se compra o qué gobierno se le ocurre comprar un helicóptero nuevo, pues, ¿verdad? Y hacer de la toma de posesión? ¿Cuánto nos gastamos, Leonel, en el show del 15 de septiembre, pues, en sacar toda esa parafernalia del ejército y todo, pues, ¿verdad? Son prioridades eso, no es prioridad darle a la UE su presupuesto, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad de este gobierno desde tu óptica como luchador social, como periodista? Daniel, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, más que todo no agregar, sino que no sé si vamos a tener tiempo, porque yo quisiera que pasáramos a otro tema después, y es con respecto al discurso que dio Bukele en la ONU, pero no sé, Leonel, si tenemos tiempo, si quieres entramos a esto.
Sí, mira, yo creo, Marvin, que digamos, esto de comprar un helicóptero en 5 o 6 millones de dólares, gastar cientos de millones de dólares en propaganda, en lobistas, gastarse probablemente cientos de miles de dólares en viaje privado, en jet de lujo para la ONU, para Argentina, a ver a Milei, eh, el gastar millones de dólares en Miss Universo, eh, etcétera. Todo eso refleja para mí dos cosas. La primera, ciertamente, refleja cuáles son las prioridades de este gobierno. Las prioridades no son resolver los problemas sentidos de la gente, sino que las prioridades son eh, hacer propaganda, darse lujos a costa de los dineros del pueblo, eh, mantener una imagen, ¿verdad? De un presidente que pareciera no de un país empobrecido como El Salvador. Fíjate que en Argentina es un escándalo el viaje en un avión de lujo de Bukele. Allá en Argentina todo el mundo comenta lo suntuoso, la pompa de este presidente no se corresponde con la realidad de la gente en El Salvador. Entonces, refleja en primer lugar que las prioridades de este gobierno no son resolver los problemas de la gente. Y lo segundo que refleja, Marvin, creo yo que es, a ver si estás de acuerdo conmigo, en que Bukele es un tipo totalmente insensible, es decir, un tipo insensible a los problemas de la gente, ¿verdad? Y que él solo piensa en sus lujos, solo piensa en la imagen que quiere dar. Imagínate que el otro día comparte el plato de comida que está cenando. Entonces, y eso frente a personas que probablemente en ese momento no tenían que comer. Es casi una burla, ¿verdad? Comprar un helicóptero de 6 millones cuando los policías tienen carros patrullas destartalados, ¿verdad? O escuelas no tienen puertas ni ventanas, o en los hospitales no hay medicamentos, o a la Universidad de El Salvador no se le paga la deuda que hay del presupuesto. Entonces, es una falta de sensibilidad y una falta de empatía terrible, me parece, con las necesidades de la gente, ¿verdad? Lo cual contradice la imagen que él quiere dar de ser un tipo dado al pueblo, ¿verdad? Y nada que ver con eso. No es cercano al pueblo, no es identificable con las necesidades del pueblo una persona que hace este tipo de cosas. Yo creo que refleja, en resumen, cuáles son las prioridades del gobierno y refleja también una actitud antipática, insensible de parte de Bukele frente a las necesidades de la gente. Finalmente quería comentar sobre lo que decías del tema de las pandillas. Yo comparto contigo que mientras no se resuelvan los problemas de marginación social, de exclusión económica, de desigualdad, de falta de oportunidades, mientras no se resuelva esa cuestión estructural, podemos terminar con las pandillas, pero van a volver a surgir en algún momento nuevas pandillas, como vos decías que pasó en estos otros lugares, en Estados Unidos y otros países, porque las condiciones que permiten el crecimiento de las pandillas están ahí, ¿verdad? Es muy probable que ahora, ¿verdad? No resurjan las pandillas porque hay un clima de miedo, ¿verdad? Y es por el temor, ¿verdad? Que ha infundido el régimen de excepción y la ofensiva contra las pandillas, por las que probablemente no resurgen las pandillas, pero las condiciones sociales y económicas están,
¿verdad? Y pueden volver a surgir, ¿verdad? En las comunidades, los jóvenes no solo tienen miedo de que ahora ya no, que los recluten forzosamente a las pandillas, sino que los lleven presos con el régimen de excepción, sino que además del miedo no tienen oportunidades, no tienen trabajo, no tienen posibilidades de estudiar. Aparte de eso, no hay posibilidades de recreación, no hay programas culturales, no hay programas deportivos, no hay nada, ¿verdad? Entonces aquí corremos en un grave peligro, ¿verdad? Que si este clima de temor, que es el que impide que resurjan las pandillas, se disipa, las condiciones sociales están para que volvamos a tener una condición. Entonces yo lo planteé cuando empezó el régimen de excepción y toda la ofensiva del gobierno, que como bien dice Marvin, ha sido a la base pandilleril, parece que ha sido a la base pandilleril y no a estructuras de mando. Yo planteé esa crítica, yo dije, si el combate contra las pandillas no va acompañado también de programas de prevención de la violencia, de reinserción, podemos terminar con las pandillas, pero dentro de 10, 20 años va a haber otra generación de pandilleros, ¿verdad? Ese es el gran problema. El gobierno ha lanzado su supuesto proyecto de integración, creo que se llama, ¿verdad? Pero realmente no hay una apuesta por invertir en el desarrollo de las comunidades. Lo ves en el proyecto de presupuesto. No se refleja en los proyectos de presupuesto rubros destinados a hacer una inversión fuerte dentro de las comunidades que fueron asediadas por las pandillas. No lo hay, al contrario, ¿verdad? No solo en el presupuesto general del gobierno central, sino que también en la medida en que se debilitan las posibilidades de las alcaldías. Hoy las alcaldías no tienen recursos, las alcaldías no están desarrollando proyectos. Si ahorita las alcaldías apenas pueden pagar la planilla de los empleados, aquellas alcaldías que logran, ¿verdad? Que están en ciudades y que logran captar recursos propios vía tasas municipales, pero alcaldías que están más en zonas más rurales, donde no hay posibilidad de tener recursos, con los poquísimos recursos que les llegan desde el Estado, no logran hacer proyectos en las comunidades. Entonces, hay un retroceso en materia de inversión en las comunidades. Entonces, ciertamente, mientras el gobierno no le apueste a invertir en serio en las comunidades, ¿verdad? Donde a las comunidades el único representante del Estado que llega sea la policía y la fiscalía y los militares, y no sea el salud, educación, vivienda, infraestructura, empleo, mientras no sean las carteras del Estado vinculados a estas áreas los que lleguen, sino que siga siendo la parte represiva del Estado, El Salvador no va a poder salir adelante, y por muchos discursos que Bukele dé en Naciones Unidas, ¿verdad? A propósito de lo que decía Daniel, o sea, un discurso tan falaz, ¿verdad? Además, irrespetuoso llegar a decirle a los demás países del mundo, El Salvador es un faro de luz mientras todos ustedes se hunden en el oscurantismo. Yo me imagino a los jefes de Estado que están ahí, ¿verdad? Y ¿de qué habla este tipo? O sea, yo creo que no sé, me imagino que se ríen de él, sienten quizás pena. O sea, este tipo no tiene ningún aire de estadista, porque los jefes de gobierno del mundo llegan a hablar de los problemas que afectan al mundo, y cada quien desde su perspectiva, ¿verdad?, presenta soluciones, pero llega un tipo que llega a hablar de sí mismo y de lo bien que está su país y de lo mal que están todos ustedes, y que se olvida hablar de los problemas del mundo, que no habla del genocidio en Gaza, que no habla de los migrantes, que no habla del incremento de la desigualdad, que no habla del cambio climático, que no habla de la necesidad de ponerle impuestos a las grandes corporaciones, que no habla de la necesidad de proteger el medio ambiente. Es decir, me imagino que dicen, ¿qué onda este tipo? ¿Verdad? Entonces, este discurso, como yo decía, responde a una necesidad desesperada de tratar de revertir la caída de la imagen internacional que tiene. Vale decir también, para ser justos en el análisis, que no es la primera vez que escuchamos
que presidentes salvadoreños dan discursos mentirosos en la ONU, ¿verdad? Ustedes se acordarán, por ejemplo, cuando Paco Flores llegó a decir que en El Salvador ya no había pobreza. Y se acordarán cuando llegó Tony Saca a decir que El Salvador es un país de renta media, una cosa así. Entonces, claro, lo que pasa es que con Bukele la cuestión es más exacerbada y más escandalosa, ¿verdad? Y quizás por eso es, creo yo, lo que hace la diferencia con los gobiernos anteriores. Bueno, Leonel, yo creo de que es el momento quizás que a nosotros nos da quizás un poquito de pena no seguir en estos conversatorios porque, bueno, está en lo mejor, estamos bien, a menos haciéndote preguntas y tú contestándolas. Y creo que todos los compañeros también que están por ahí con nosotros y que después ven el programa, también nos quedamos con ese sabor de querer más. Pero bueno, lastimosamente nosotros sabemos que tú también tienes otro compromiso. Vamos a dejarlo en este momento por acá, pero yo creo que más adelante podemos hacer otro conversatorio contigo para seguir este tema, porque te digo, yo me quedé con ganas de hacerte, por ejemplo, la pregunta sobre el gran discurso que fue a dar Bukele allá en la ONU, donde decía de que hay libertad de expresión, que no se siguen a aquellos que no están que no están de acuerdo con la política de él, y bueno, ahí sabemos a los compañeros que tienen presos, el caso también de Azocambio, cómo lo tienen al compañero, cuánto tiempo, en fin, hay tantas preguntas todavía que podemos por ahí ir analizando, así que no sé, vamos a ir dejando por acá, les agradecemos a todos los compañeros, te agradecemos a ti, Leonel, por porque siempre estás con nosotros, siempre que te decimos, te llamamos y te necesitamos por acá para que nos des un poco de luz en algunos temas, siempre estás diciendo, sí, ahí vamos a estar, así que te agradecemos bastante, no sé Sí, si te vas mira, despidiendo, si tienes algo más ahí que decir. sí, bueno, mira, sobre los discursos, lo que ya decía, ¿verdad? Creo que es un discurso, ¿verdad? Falso, que poco creíble. Yo creo que la comunidad internacional ya ni siquiera a Bukele le traga la historia del logro en seguridad, ¿verdad? Porque todo el mundo es consciente que la mejoría en seguridad es a costa de graves violaciones de derechos humanos, que es a costa de la falta de transparencia, que es a costa de revertir la democracia, ¿verdad? Yo creo que ya ni el relato propagandístico sobre la seguridad le cuaja, y menos todavía el relato de que respeta la libertad de expresión cuando tenés cada mes los informes de la APES de cientos de vulneraciones a la libertad de expresión, cuando tenés al gobierno bloqueando cuentas en redes sociales, ¿verdad? O que respetas la propiedad privada cuando tenés a empresarios que fueron confiscados, ¿verdad? O a comunidades que se les desaloja de sus propiedades para proyectos turísticos, o hablar de no perseguir a los opositores cuando hay presos, no solo opositores políticos, sino que ambientalistas, ¿verdad? Como el caso de los líderes comunitarios de Santa Marta. Yo creo que eso sobre el discurso y responde a la caída de la imagen internacional, porque fíjate que con esto quisiera cerrar la parte comunicacional, porque además le habíamos puesto al conversatorio propaganda versus realidad. Fíjate que yo creo que esta caída de la imagen tiene que ver con dos fenómenos comunicacionales que están pasando. Por un lado es que el gobierno está perdiendo el control de la narrativa. Es decir, está perdiendo el control del relato, de la agenda, del debate público, de lo que se dice y no se dice en las redes y en los medios. ¿Y por qué se le está yendo el control de la narrativa? Por dos razones. La primera razón es que hay una serie de acontecimientos de la realidad que están desenmascarando el relato gubernamental. Entonces, tú tenés un relato de que todo está bien, que no hay corrupción, pero tenés las filtraciones de ciberinteligencia, se ve,
de los altísimos salarios y del despilfarro en el gobierno, de los malos manejos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tenés publicaciones periodísticas sobre que Bukele ha comprado propiedades por más de 9 millones de dólares, él con sus hermanos, su mamá y su esposa. Entonces, tenés un relato de que no hay ninguna vulneración a la democracia, a la libertad de expresión. Bueno, pero tenés el caso de Alejandro Mason, ¿verdad? Tenés los audios de Alejandro Mason. Entonces, hay una serie de hechos que están socavando esa realidad paralela que se había construido a través del relato. Esa es una de las razones por la que se está cayendo el control de la narrativa de parte del gobierno. Hay hechos de la realidad que contradicen la narrativa. Y la segunda razón también es más en el plano de lo psicológico, digamos, porque resulta que a la gente se le empiezan a caer algunos atajos mentales. Es decir, los atajos mentales son las explicaciones que la gente se da sobre las cosas. Por ejemplo, cuando la gente mira una noticia de un acto de corrupción o mira la noticia de la negociación del gobierno con las maras. O sea, es un hecho irrefutable. ¿Cuál es el atajo que encuentra la gente? Ah, pero lo dice el Faro. Y el presidente ya nos dijo que el Faro no es creíble, que es opositor, que es de los mismos de siempre. Esas salidas se llaman atajos mentales. Pero resulta que estos atajos mentales se empiezan a caer cuando, por ejemplo, muchas de las cosas que denunciaban, la ventana de la lucha popular, los medios alternativos, la UCA, resulta que eso mismo que denunciábamos nosotros, ahora lo empieza a denunciar gente como Mónica Táger, una persona que viene del interior del buquelismo, o lo denuncia también ahora Wilfredo Flores, que es el ex coordinador departamental de Nuevas Ideas en San Salvador. Ah, entonces la cosa se complica, porque el que lo dice ya no es un opositor, sino que lo dice alguien que ha estado en el gobierno y muy cerca donde se han tomado esas decisiones. Entonces ya no hay excusa de decir lo dice el Faro, porque ahora lo dice también gente de ellos mismos, ¿verdad? Lo dice gente que para los seguidores de Bukele es creíble, ¿verdad? Los bukelistas consideran válido lo que dice Mónica Táger o lo que dice Wilfredo Flores. Entonces, se están dando esos fenómenos comunicacionales a partir de esos hechos que están rompiendo con los atajos que tenía la gente y entonces se le empieza a caer el control del relato gubernamental. A lo mejor un día hacemos un programa solo para centrarnos en la parte comunicacional y ahí entramos en detalle. Pero digamos, yo no quería irme sin mencionar esto. Y permítanme, por favor, cerrar con el caso de Santa Marta, porque hemos hablado varias veces de este tema. Yo soy una persona que le ha dado seguimiento, digamos, en mi rol de periodista, yo he venido dando seguimiento, escribiendo, debatiendo sobre esto, pero también, digamos, desde el punto de vista de un actor social, he venido acompañando esta lucha, ¿verdad? Porque es una lucha estratégica, ¿verdad? Porque detrás de la persecución contra los de Santa Marta está el intento de reactivar la minería en El Salvador. Y si se reactiva la minería en El Salvador, este país no tiene futuro, ¿verdad? Por eso es que defender las posibilidades de seguir viviendo en El Salvador pasan porque se mantenga la prohibición de la minería. Y mantener la prohibición de la minería pasa hoy por lograr la libertad de los ambientalistas de Santa Marta, que son los principales luchadores, digamos, contra la reactivación de la minería. Entonces, esta es una lucha bien estratégica. Además, en otros programas hemos conversado con ustedes sobre otras implicaciones que también tiene este caso. Pues resulta que el caso ha llegado a su fase final y el próximo 8, 9 y 10 de octubre, la otra semana, va a ser la vista pública, el juicio, en el juzgado de sentencia de Sensuntepec, donde se va a definir, ¿verdad?, estas juezas, porque son 3 juezas, mujeres,
las de ese tribunal, tienen en sus manos la posibilidad, ¿verdad?, de hacer valer la legalidad, la justicia y liberar a estos ambientalistas de Santa Marta o consumar esta injusticia, ¿verdad? Y esta barbarie jurídica. Entonces, hay que estar pendiente, creo yo que hay que respaldar la demanda de libertad de los ambientalistas. Uno de los principales argumentos de defensa es que no hay ninguna prueba, ¿verdad? A ellos se les acusa de cometer un supuesto delito durante la guerra civil hace 34 años, hace 35 ya, en 1989. La fiscalía, la prueba que presenta es el testimonio contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que vio, después que le contaron. Fueron a hacer una exhumación y no encontraron el cadáver, o sea, de la supuesta persona asesinada. Es decir, es un caso montado, ¿verdad?, que tiene como objetivo perseguirlos en su condición de defensores ambientales que son ahora. Porque esa es una práctica de este régimen, ¿verdad? Cuando quiere perseguir a alguien, en el caso de los que fueron funcionarios públicos, un caso de corrupción, ¿verdad? No quiero decir que los funcionarios del pasado no cometieron algún caso de corrupción, ¿verdad? Probablemente sí, pero no es esa la razón por la que los están persiguiendo, ¿verdad? Sino que es porque hay una estrategia deliberada, ¿verdad?, de perseguir a mucha gente. Y entonces, bueno, como fueron funcionarios públicos, les inventamos un caso de corrupción. Creo que el caso de Ramírez Landaverde con Azocambio es emblemático y es clarísimo. Pero a los que no fueron funcionarios, bueno, como fueron combatientes durante la guerra civil, pues inventémosles un delito en la guerra. Y eso es lo que hicieron con los de Santa Marta. Y al que no le encuentran por ningún lado, le van a inventar. O sea, estamos en el plano de la arbitrariedad y de la vulneración al debido proceso. Entonces, el caso de Santa Marta, lo que sucede en ese tribunal va a ser un punto de inflexión. Si los compañeros siguen libres, salen libres, ¿verdad? Bueno, va a haber alguna expectativa de seguir protegiendo el medio ambiente en este país. También se va a lanzar el mensaje de que quizás no todo esté perdido en materia judicial, que hay resquicios de dignidad y de independencia en algunos jueces, aún con todo el sometimiento y el control de parte del gobierno, ¿verdad? Pero si es un fallo condenatorio, ¿verdad? Es un golpe terrible para el movimiento social, es un golpe terrible es un autogolpe que se da el país, ¿verdad? Porque meter presos a defensores ambientales. Alguien escribió en redes sociales, no solo insultos, escriben en las redes por dichas, hay gente que escribe cosas buenas, cosas lindas. Hubo alguien que escribió: Parece que ha tenido problemas el compañero. Vamos a ver si... Sí, los promoviendo para Ajá. Adelante, León. un premio Nobel de la Paz. Eso sí, muy pendiente de este caso, expresar la solidaridad del Estado salvadoreño, que haya justicia. Gracias, Marvin. Bueno, yo agradecerte y decir con respecto a eso que aquí anda el compañero Ever Hernández de los representantes. Ha estado aquí, ha estado, ya estuvo en 2 universidades y con la comunidad. Ahora va a estar en la Universidad del Western de London, ¿verdad? La ciudad de London, ya estuvo en la del Well y en la de Toronto, pues por ahí lo vimos. Entiendo que la compañera Vidalina anda en Alemania, pues, ¿verdad? Y es bueno, pues, ¿verdad? La gente está perceptiva en este caso. Y en cuanto a la UE, pues les ofrecieron nueva sede. Ahorita, mañana la ocupan de nuevo de hotel. Mire, el Codicader, ¿verdad? 1,800 entre tetas y delegaciones van a tener ocupada la villa de la UES del 2 al 11. Ojalá que el 11 ya la desocupen, de verdad, pues que esto no se prorrogue hasta diciembre, ¿verdad? Así como pasó que dijeron que en enero se les iban a entregar y se las entregaron hasta en julio, pero ese es este gobierno. Muchas gracias, Leonel, por haber estado con nosotros. Realmente nos dejaste picado, pero se tocaron temas muy interesantes. Gracias, soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario.
Gracias, compañeros. Yo antes que nada, darle las gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros, también a aquellos compañeros. Se los prometemos que vamos a tocar el tema que tocamos al inicio, la compañera María, el compañero Ramón, Cecilia, todos los compañeros que quieren que toquemos lo que es la situación del Medio Oriente. Así que vamos a tener un conversatorio, les avisamos con anticipación cuándo va a ser, estén pendientes. Muchas gracias para todos ustedes, compañeros. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo, Leonel, un saludo, Marvin. Vamos a terminar con nuestro tema. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.